Hoy charlamos y entrenamos con Juan Pablo Sorín. Sorín llegó a lo más alto del fútbol mundial, desde jugar en equipos como el Barça y la Juventus a jugar 2 mundiales con su gran Argentina. Generalmente el fútbol no te prepara para tu retiro. Dijo que había 2 muertes, que la primera era esa, ¿no? La del retiro. Imagínate. Perder todo por lo que luchaste durante toda tu vida. El Cholo Simeone es líder, como lo parece. Pero no se quedó solo en eso. Si su carrera como futbolista fue impresionante, su carrera después como emprendedor lo es incluso más. Hoy nos cuenta cómo vivió esa transición. Sorín, estamos. Gracias, tío. ¿Todo bien? Por estar aquí. Todo bien. Hablaremos de identidad, de talento, nos pondremos creo que un poco puretillas para hablar de etapas de la vida, de motivación y de los que nos vaya saliendo por el camino, tío. Vamos. ¿Te parece? Dale. Ya sabes que vamos a entrenar, que lo vamos a hacer entrenando, a ver cómo sale esto, así Sí. que te voy a contar lo que vamos a hacer, ¿vale? Vale. Primero vamos a movilizar un poquito y activarnos, después pasaremos y haremos una parte muy específica de trabajo de core y luego ya haremos algo de fuerza. Dale. ¿Vale? Entonces, lo primero que necesito saber antes de entrenar es cómo estás, cómo vienes, si te duele algo y tengo que tener en cuenta algún daño que tengas por ahí. ¿Cómo estás? Vengo de una semana cansada, ¿Vale? de mucho trabajo con Champions League y torneos por ahí, mucho viaje, que es Ok. generalmente así en mi vida. Y después me siento bien, Sí. pero con poco sueño. Entonces Vale. tenemos que ir tranquilos hoy. ¿Quieres que sea suave? Sí, más Vale. que nada es como entre recuperar y activar un poco el cuerpo. Creo Perfecto. que es por ahí. No es como esas semanas que podés dormir las 8 horas o 7 horas, que sabes que estás toda una semana en un lugar. Ok. Mi vida generalmente es así, entre viajes. Ok. Y al mismo tiempo necesito estar activo para estos partidos de Legends, algún evento solidario. Ok. Y que nos gusta estar siempre bien, ¿no? O sea, Ok. por más que sea un partido de Legends o un evento, la competitividad nunca se te va. Eso nunca- ¿Querés estar bien? Venga, a mí vamos. me gusta estar bien. Entonces vamos a tenerlo hoy vamos a hacer como el partido del viernes, ¿no? El entrenamiento del viernes, ¿no? Hoy un Claro, poquito hoy bajamos un poquito como para llegar bien al partido. Venga, va. Pues vamos a empezar a movilizar un poquito. Dale. Vamos a empezar con goma. Vale. Nos vamos a poner, ponte tú así y yo por aquí, yo creo. ¿Así? Vale, sí, coge. A ver, voy. Perfecto, vamos a Te sigo. empezar a movilizar parte superior. Dale. Para atrás, para acá, eso es. Y te voy a empezar a preguntar cosas que tengo curiosidad, macho. Dale. Está claro que todo el mundo, por lo menos debería conocer tu éxito como deportista profesional y como futbolista que tuviste. ¿Cuántos años tuviste? Así lo más alto. Jugué 15 años como profesional y Va. juego el fútbol desde que tengo 6 años. Desde que tienes, o sea, toda Y la... nací prácticamente con una pelota que fue el primer juguete que recuerdo y que hasta el día de hoy mi casa está llena de pelotas. Perfecto. ¿Y llevas, desde que te retiraste? Y ahora llevo más años de los que jugué, porque jugué 15 años y este año voy a cumplir 17 desde que me retiré. Ok, Que coincide con la edad de mi hija. Cuando nació Elisabetta, vale. fue el mismo año que me retiré. Entonces tuve, por más que sea una tristeza y un dolor fuerte Sí. retirarse, Sí. al mismo tiempo el final de carrera fue con un partido homenaje en Brasil, un estadio lleno, Qué un guay. partido que quisimos que fuera solidario. Qué guay. Entonces cerré una etapa de muchísima felicidad con un partido lleno de emociones, con amigos de todos lados del mundo, con un evento en una ciudad que es otra de mis ciudades en el mundo, como es Belo Horizonte, Ok. y con mi primer equipo que vino, que es Argentinos Juniors. Argentinos Juniors Cruzeiro, Sí. muchos amigos en un partido de estrellas, y estuvo hasta Sócrates, que estaba vivo en esa época. Sí. Y luego culminamos festejando, como creo que hay que cuidar este deporte maravilloso que hasta el día de hoy, bueno, sigo enamorado, sigo apasionado. Qué guay. Claro, yo esa vida te seguía, que además me pillaste en mi época de más futbolero, que yo estaba ahí en el Madrid, categorías inferiores de entrenador. Que jugaste, ¿no? También. Yo fui jugador, Claro. pero en tu época de futbolista, yo ya tenía 24 o 25, estaba ahí en el Real Madrid de categorías inferiores de entrenador, preparador físico, estaba ahí en ese mundo, entonces te seguía. Pero claro, tu vida después
de futbolista, Sí. yo no sabía nada de ti y ha sido alucinante cuando he empezado a leer todo lo que has hecho, que sigues haciendo, y a todo lo que estás dedicado, escritor, productor, comentarista, comunicador, has dado hasta una charla TED, o sea, me he quedado absolutamente alucinado. Entonces, yo te quería preguntar, tengo una curiosidad, haciendo un poco reflexión ya así de estas de puretillas, Sí. decir, ostras, dos etapas de la vida de tanto éxito que aparentemente son como muy diferentes, ¿encuentras diferencias, similitudes? ¿Con qué etapa te quedas? ¿Sabes? Cuéntame un poco así lo que te salga. Bueno, primero creo que el mensaje también, que seguramente lo van a ver muchos chicos y chicas jóvenes, es clave para mí no dejar de estudiar, ¿no? O sea, mantener el estudio. Como puedas terminar, por lo menos para nosotros el secundario, aquí es el bachiller, Ok. y intentar conseguir ese título. Pero no tanto por decir tengo el título, sino porque alimentarte con literatura, matemática, geografía, bueno, las materias que te gusten, historia, lo que hacen es que tengas el día de mañana una independencia o poder incluso discutir un contrato sin tener que necesitar de alguien más. Y además porque es como si tu pasión es el deporte o la música o el arte, es como una variante. Si tal vez te va mal, es una carrera que todo el tiempo tiene incertidumbres y pocas certezas, ¿no? Ok. Si te va mal, siempre te va a quedar el respaldo de, bueno, me dedico a estudiar o una carrera universitaria o un trabajo, ¿no? Vale. Dicho esto, siempre fui muy fanático de las letras, de los libros, y por no tener el tiempo de estudiar letras, luego del secundario estudié periodismo, Vale, comunicación. Es decir, mientras que eras jugador de fútbol, Sí. tú ya estabas Ya sembrando... estaba en universidad. Vale. Y luego vino todo muy rápido. Jugar en la primera división de Argentinos Juniors y a los 6-7 partidos ya era jugador de selección. Me convocaron. Entonces tuve que dejar mi carrera en ese momento de periodismo, que era periodismo general, no deportivo. Vale. En la cual fui aprendiendo también cosas que luego me sirvieron y mucho. Y siempre fui un fanático de la comunicación. Y cuando digo comunicación no es una cosa fija, es al contrario. Tal vez programas de fútbol, en Argentina había un programa que se llamaba Simplemente Fútbol, y lo conducía un ex jugador de fútbol, o jugador de fútbol, como es Quique Wolf. Ok. Algo parecido a lo que sucedió aquí con Michael Robinson, ¿no? Sí. Que son como referentes. El jugador también puede crear o puede estar al frente de un programa, o Jorge Valdano con sus libros, Sueños de Fútbol, el primero que leí. Te llamaba la atención todo eso ahí. Me llamaba la atención y fueron referencias, así como grandes escritores o periodistas. Entonces, mientras jugué al fútbol, nunca dejé ese lado. Qué bueno. Y hicimos radio con unos amigos, en una radio comunitaria, pagamos el espacio, conseguí los sponsors para que ellos ganaran su dinero. Sí. Y de alguna manera siempre seguía ligado. Y en ese programa, por ejemplo, no hablábamos de fútbol. Ok. Se llamaba Tubo de Ensayo, era una mezcla ahí de situaciones Ok. y de características que tenía el programa. Era los lunes a la noche, entonces yo jugaba el domingo con River y tenía la selección, y el lunes a la noche hacíamos un programa de radio en el cual no se hablaba de fútbol, era un poco también el juego, ¿no? El jugador de fútbol que no habla de fútbol. Ok. Y sí venía, no sé, Manu Chao, Ricardo Mollo de Divididos, una banda de rock, en una radio que tenía mucho que ver con la universidad. Qué bueno. Y entonces y pasaban artistas y hacíamos móviles, se hablaba un poco también de política, era como un cable a tierra también, dejar entender lo que estaba sucediendo en la sociedad, más allá de un poco esta famosa burbuja que se habla del futbolista. ¿El futbolista? Y a mí me hizo muy bien, y además me dejó siempre ligado en esos 4 años de River a un medio que es alucinante y es mágico como es la radio. Pero eso no es habitual, ¿no? En el mundo del fútbol. No, y también ¿Cómo lo viste? te puede traer algunos roces, porque te dicen, Claro. vos estás en esa época era la prensa, estás Claro. del otro lado, y yo le decía, no, Es pará, verdad, pará. Yo no conozco a ningún futbolista, ¿no? Que en activo... Hay de todo. Sí, haga otra cosa que Hay de todo. a Hay nivel- cracks que se dedican a formar una empresa, no sé, Flamini, por ejemplo, creo que lo hizo posterior, pero invirtió en una empresa de energías ecológicas, por decirlo así, y le fue muy bien. ¿Tú crees que el futbolista es emprendedor a nivel general? ¿Te has llevado tienes como esa sensación de... Hay de todo. Es como ¿Vale? a mí lo que no me gusta es el general, ¿no? Ok. El futbolista es así. No. Hay de todo, Hay de como todo. hay seres humanos que tienen arrancan para el lado que más les gusta, o que de repente tienen una oportunidad,
o al revés, que tienen una necesidad y esa necesidad los hace equivocar el camino. Ok. Hemos visto de todo hoy, no sé, restaurantes que se han fundido, Eso es. jugadores que han querido ser entrenadores sin formarse o representantes y les termina yendo mal. No es ni siquiera un consejo, creo que para cualquier cosa que hagas, lo primero es intentar especializarte en esa nueva carrera, por lo menos estudiar, hacer un curso, saber de qué estás hablando, conectarte con gente que sabe más que vos, que es mejor que vos, así Total. aprendes. Total. Sí. Nos movemos un poquito, ¿no? Dale. Vale, al frente, con Sí. tensión, sentadilla, ¿vale? Eso es. Perfecto. Vale, ya, a la vez que cuando subo, voy Ok, atrás, ¿vale? ok. Hago aquí y a la vez que subo, Y ahí abro. voy atrás. Eso es. Vale, y para ti justo en esa época de transición entre Sí. una vida y la otra, aunque bueno, tú ya estabas ahí sembrando, ¿qué fue lo más duro para ti? En ese momento de transición de que Sí. dejas la retirada. Lo más duro es la retirada en sí, porque generalmente el fútbol no te prepara para tu retiro. Te prepara para estar ahí, al palo, ¿no? Al Claro. taco, siempre compitiendo, la alta competencia, los torneos importantes. Mi vida fue de una vorágine increíble y tenés que estar preparado en todo sentido. Alimentación, cuidado, lógicamente que todos nos equivocamos, porque si no, no seríamos humanos. También estar preparado para ese tipo de errores, para las derrotas. Pero para el retiro nadie te prepara. Nadie te prepara. Porque claro, la maquinaria funciona para los que están hoy en el top, ¿no? Ok. Y bueno, es una sensación difícil, de vacío, de no tener ese día a día en el vestuario, la convivencia que de repente... Claro, imagínate, de los 6 años hasta los 33 en mi caso, de todos los días estar en un vestuario con amigos, compañeros, situaciones, y de repente solamente queda tu casa, que por suerte mi núcleo familiar es muy fuerte, y de repente una vida. ¿Y ahora para Total. dónde voy? ¿No? Es una situación, Falcao, un futbolista brasilero espectacular, de aquel el Brasil del 82, dijo que había 2 muertes, que la primera era esa, ¿no? La del retiro. Imagínate. Y lo lleva a ese nivel porque es como perder todo por lo que luchaste durante toda tu vida. Ya en estos tiempos donde ¿Se prepara más mentalmente? donde nos preparamos más y al mismo tiempo esa otra vida también a mí me salva, ¿no? Me hace sentirme feliz de levantarme cada día. Y encima fue el año que nació mi hija. Vale. O sea, que coincidió Ok. también por una decisión mía. Total. Entonces cada día tenía mucha luz. Ok. Había terminado muy bien y cada día tenía mucha luz. Pero sí es verdad que hubo un momento que dije, bueno, a ver por dónde voy. Probé una cosa, no me gustó, hasta que volví a la comunicación, producción, un lugar donde me siento muy cómodo y también soy muy apasionado por esta situación de decir, puedo crear algo. Tengo la responsabilidad de cuidar el fútbol quizás desde otro lugar Ok. y a ver qué más se puede hacer. Ok. Y bueno, hemos hecho, como decías antes, hemos hecho de todo. De todo. Desde inventar un programa solo de jugadores en Brasil, en la televisión brasilera, que fue una manera distinta. No era el jugador utilizado por la televisión, sino un programa hecho desde nuestra productora hacia un canal muy fuerte como es ESPN Brasil en este caso. Sí. Y fue un programa que tuvo mucho éxito y que ahora sigue su camino, es como un hijo, Ok. y que nos dio mucha satisfacción. Y otro que hacíamos al mismo tiempo en nuestra casa, antes de la pandemia, que se llama, porque Sí. ahora lo lanzamos aquí, se llama Se Juega en Casa, y es fútbol y música. Qué bueno. Entonces vamos ¿Qué- siempre como mezclando las ¿Qué, pasiones. qué dirías que te enseñó todos aquellos años de futbolero y además de futbolero de competición? ¿Qué te enseñó como para que hoy día sigues, ¿no? Te sigue viniendo bien? ¿Qué valores? ¿Qué te enseñó el fútbol que a día de hoy sigues utilizando en tu vida profesional? Es buena la pregunta, como si fuera simple de responder en Vale. cuanto a una cosa. Yo creo que soy mejor persona por el fútbol. Yo Vale. aprendí muchísimo con el fútbol porque tuve la suerte de tener una familia en la cual comíamos todas las comidas, tenía la capacidad, la posibilidad de ir a estudiar, una familia de clase media, que no tenía nada que ver con el fútbol,
O sea, ninguno fue futbolista y de repente el fútbol entró como un invasor, ¿no? En nuestra casa, un buen invasor. Ok. Y a mí me enseñó a eso, a tener sensibilidad con los que están alrededor, así como los valores que ya traía de mi familia, ¿no? Sí. Y con eso, ya eso para mí dice un montón, porque Ok. te hace mucho más ser humano. Y a veces salir del propio ego, del propio yo, que también es muy importante para poder llegar, Ok. pero nunca puedes perder de vista que esto es un deporte grupal. Total. Venga, ahora, vamos a trabajar un poquito más el core. Entonces, ver. con una mano vamos a ir por aquí, la vamos a frenar y vamos a ir al otro lado. Para que está muy pesada esta, porque tengo ¿Sí? el codo medio... Sí. Vale. Tengo La rosa, la azul. la azul. Me gusta el azul. Toma. Sí que tengo estoy ¿El como codo? con un codo de medio de golfista. Sí, y no se te pasa. Ahí va. El codo es jodido, ¿eh? Sí, porque te agarra como, viste, con una tendinitis. Total. ¿Vale? Mira, lo pilla. Si te molesta, me dices. Sí, sí, sí. Entonces, voy aquí freno, activo el core, freno. Eso es. Ahí. Aquí. Eso Uno de es. cada lado. Mírame. Pon aquí. Y ahora desde aquí, con la otra mano, agarra con esta. Con esta la apoyas aquí. Vale, y ahora esta, mírame. Desde aquí la llevo al otro lado, la cojo y la freno con la otra. Eso es. Ok, y ahora Eso al es. revés. Aquí y ahí. va aquí. Eso es. Ok. Eso es. Cuanto más fuerte le des, cuanto más fuerte, Más trabajas el más cuerpo. inestabilidad le damos al core. Ahí está. Perfecto. Bien. Perfecto. Vale. Y siguiendo lo que estábamos hablando, claro, yo también jugué al fútbol. Y siempre he pensado que lo que más me enseñó fue como a la hora de hacer el paralelismo, que yo se lo encuentro, de un deportista de alto rendimiento, un deportista a un emprendedor, porque Sí. al final estás liderando, ¿no? Estás liderando tu carrera y estás liderando a un equipo o a tu vida profesional en estos momentos. Que a mí lo que más me enseñó fue como el vestuario. O sea, fue ese micro sociedad en la que te encuentras cuando eres adolescente y que tienes que desenvolverte. ¿Cómo viste tú esa parte de relacionada con el liderazgo? Yo creo que esa sensibilidad de la que hablábamos antes también se puede hacer un paralelo con la responsabilidad, ¿no? Me tocó ser capitán desde muy chiquito en equipo, aquí sería futsal, para nosotros Vale. es baby fútbol. ¿Vale? Y creo que esa mirada de responsable, que muchas veces tiene que ver con el defensor o el mediocampista, Sí. que tiene que hacer los relevos, ver cómo funciona el equipo, también hace que un grupo, encontrar los déficits del grupo para que el grupo funcione, o si hay un problema, intentar conciliar, ¿no? Que muchas veces sucede en las empresas. Igual. Y al mismo tiempo intentar inyectar todo el tiempo ese don, ese gen vencedor, ganador de un equipo cuando no lo tienes. Es como que de alguna manera tenés que llevar esa garra que quizás a veces está escondida o hay un problema con el entrenador o lo que fuera, que sería como el jefe o el CEO, ¿no? De una empresa. Eso es. Detectarla, sacar como ese diagnóstico y decir, bueno, es por acá y vamos todos hacia el mismo lado. Ese trabajo que parece simple, en el fútbol como en una empresa es muy complicado, Muy complicado. y a veces los propios líderes no consiguen verlo. Para mí esa es una buena analogía de lo que sucede cuando estás a cargo o cuando te dan esa responsabilidad. A veces te dicen, tenés que ser el capitán o tenés que ser uno de los líderes de este equipo, más allá de la cinta. Hay Vale. mucho capitán también sin cinta, ¿no? ¿Vale? Entonces son 4 o 5 líderes que dicen, bueno, ahora vamos a presionar. Y vamos a presionar. Y si uno no está convencido de ir a presionar, el sistema, la fortaleza del equipo o de la empresa en este caso, se puede debilitar. Total. ¿Quién fue uno de los mejores, de los más líderes de tu carrera? Así Y que- yo aprendí mucho en aquel River, jugué en el River del 96 al fin del 99, 2000, y tenía jugadores muy conocidos en Argentina que jugaron casi toda la vida en River, como fue Leonardo Astrada y Hernán Díaz, pero también estaba el Mono Burgos, que jugó en el Atlético de Madrid y en Sí. el Mallorca. También estaba Sergio Berti, otro tipo de líder. Y uno que era un monstruo como jugador, y era un líder más silencioso, pero muy importante, y era el líder futbolístico como era Enzo Francescoli, ¿no? El uruguayo. Hoy, director deportivo de River. Todos
Amigos, por suerte, Sí. un grupo muy fuerte Sí. y muy sincero. Ok. Si hay que pelear, no nos peleamos, si hay que discutir, pero ¿Qué tenía así que podamos como sacar como aprendizajes para, si llevamos la analogía como estamos ya haciéndola Y que los a un emprendedor? que Sí. los problemas se resuelven dentro del vestuario, Ok. no se extienden hacia afuera porque puede generar más malestar aún que el existente. Ok. Y que no hay solamente una visión, ¿no? Es muy importante escuchar al grupo. Creo que a veces un trabajador, un empleado de una empresa que quizás los jefes o los CEOs a veces piensan que no es tan importante, te puede resolver algo porque tiene otra visión desde su lugar. Entonces, Ok. todas las visiones son importantes, Ok. pero sí necesitas de ese liderazgo. Tener en cuenta las opiniones de ¿no? de todo el equipo, de Sí, todas las personas que y al forman mismo parte. tiempo sabes que hay como voces de mando que por su experiencia y por su personalidad está bueno encarrilarte atrás. Yo me encarrilé y aprendí a ser líder a través de estos líderes en River y luego, bueno, en selección argentina, Y- otros que venían como el Cholo Simeone, Batistuta a su manera. ¿El Cholo Simeone es líder, como lo parece? Sí, el ¿no? Cholo era siempre muy enfermo de la táctica del fútbol, era verde todo el tiempo, ¿no? Y analizaba también a los rivales y estaba en todas las pequeños detalles o ventajas que se podían sacar. Y bueno, se sabía que iba a ser entrenador. Por suerte le ha ido muy bien y es un orgullo también para todos nosotros. Después te puede gustar o no su estilo, Total. pero para mí también el Cholo fue un compañero Sí. importante en selección y luego en la Lazio. Líder nato. Venga, vamos a hacer otro. Vamos a hacer un swing, ¿vale? Desde A aquí, aquí y aquí. ¿Vale? Eso es. Ahí es. Sí, perfecto. ¿El codo bien? Sí, este es el que siempre veo ¿Sí? y nunca hago. ¿Este? Sí, ¿No? y le tengo un poco de miedo a la espalda. ¿Sí? Pero- Pues mira, te voy a decir El truco está. algo. Sí. Para protegerme la espalda. Mira mis codos. Tú estás haciendo, cuando subes, estás alejando totalmente, Sí. ¿no? Separas los brazos del cuerpo. Sí. Vale, pues va aquí. Mira. El codo Dejarlos Pegado. pegados como si Pegado. como si estuvieras trabajando bíceps. igual, fuerte aquí, así muy fuerte. Ah, ok. Y esto ya se balancea y va aquí. Ahí. Ese es. Ok. Mejor. Y ahí no forzas la espalda. Eso Perfecto. es. Perfecto. Otra curiosidad que tengo. ¿Cómo a nivel de entrenamiento, ¿vale? Un deportista profesional, estás, lo que has dicho, exigencia máxima, enfocado claramente a lo que tienes que hacer, que es entrenar para ser mejor el domingo, Sí. clarísimamente. Acaba la etapa, acaba el fútbol, y a nivel de entrenamiento, ¿qué haces? ¿Sabes? Eso es como, ya hemos hablado de la parte ¿no? La parte profesional. Sí. Ahora, la parte de entrenamiento, de cuidarte, pasas de un régimen, Sí, y aparte de llegar a un lugar donde tenés todo armado. todo. Tenés el preparador físico, Todo tal vez bien. el nutricionista en esa época, ahora sí lo tienen, el recuperador, Eso es. el fisioterapeuta, y de repente no tenés nada. Nada. Y no podés ir al club porque ¿qué hace un ex jugador yendo al club a entrenar? Te sentís como... Te miran mal, ¿no? No, aparte que, claro, un día, podés ir un día de visita, pero Vale. es medio raro, o sea, ya no jugás, o sea. Vale. Entonces, ahí creo que es clave querer sentirte bien, ¿Vale? antes que nada, querer sentirte bien. En mi caso también quería estar bien para mi hija, por ejemplo, o sea, Vale. poder levantarla, correr, situaciones básicas. Y después creo que también es muy importante tu amor por el deporte. ¿Has hecho deporte desde que siempre? Siempre. Desde que lo dejas, siempre. salvo- Siempre, sí. Perfecto. Y he jugado al tenis, he jugado al pádel, pero aparte me gustó siempre el deporte. Me gusta ver el deporte, más cuando juega la selección argentina, un poco como siguiendo la escuela de Maradona, de cualquier argentino que juegue yo veo ese deporte. ¿Vale? Pero siempre he sido muy apasionado por los deportes, curioso. No sé, Vale. me gustaba cuando llegó el fútbol americano por primera vez, también me gustaba ver la táctica, el béisbol. O sea, me gusta el deporte. Muy bien. Y me gusta practicarlo. Es verdad que cuando dejas, necesitas de una ayuda, necesitas de una contención, de un preparador físico, de un gimnasio, de algo que te dé... Que te siga llevando lo que... Sí, y crear esa rutina. Es otra de esas palabras claves, ¿no?
rutina, porque si no, y creo que le pasa a mucha gente, si no, siempre encontrás una justificación para no hacerlo. Ok. O las cuentas que hay que pagar, o si te metiste en un nuevo trabajo, o llevar a tu hija al colegio. La excusa. Lo que fue, la excusa, la famosa excusa. Y un poco lo que hablamos cada vez que venimos a entrenar. Cuando salís de entrenar, creo que es una de las satisfacciones más lindas que tenés. Total. Ya el día lo tengo hecho, a partir de ahora todo es mejor. Ok. Porque la sensación es que le diste a tu cuerpo y también en el deporte te dio algo, ¿no? Total. Te sentís como así, el cansancio o el agotamiento físico, pero al mismo tiempo te sentís poderoso. Y esto no es chamullo, o sea, no es mentira, es algo que es lindo trasladarle a la biología. gente para que si no lo probaron, que lo prueben. Y el ser sedentario también te lleva cada vez meterte en una situación, incluso cuando te sentás, ¿no? Vos ves a los chicos que están muchas horas en el colegio Sí. y cada vez están más así, más así, más así, más así, más doblados. Y en realidad vos puedes estar bien. El cuerpo está hecho para moverse. Claro. ¿Sabes que tiene una explicación fisiológica ese estado que sentimos cuando ya entrenas, ¿no? Ese estado de Sí. más guay. Y es, a nivel cerebral, nuestra cabeza se llama hiperfrontalismo transitorio. Hiperfrontalismo. Sí, significa que nuestra corteza prefrontal, que es la encargada de ese pensamiento más racional y planificador, Sí. cuando empiezas a entrenar, como el resto del cuerpo o las capacidades motoras y coordinativas necesitan energía, el cerebro apaga, entre comillas, esa parte de esa parte y manda energía a todas las partes del cuerpo que necesitan Activarse. claro, que intentan activarse. Entonces, ¿qué sucede? Que lo primero, por eso cuando estamos entrenando, sobre todo a alta intensidad, si te das cuenta no puedes pensar. O sea, tú ahí no puedes hacer una cuenta matemática difícil. Sí, y te interrumpo un segundo, porque Sí. eso es muy importante. Sí. Pensando en adolescentes, pensando en los más chiquitos, pero también pensando en los adultos. Cuando haces deporte, solo estás pensando en eso. Solo estaba pensando en eso. Y el solo pensar en eso, también en estos momentos que por suerte se habla tanto de salud mental, evitas Te quita el rumiamiento que tienes. toda esa parte oscura, el la parte run. también de todo lo que es redes sociales. O sea, en Todo. ese momento estás entrenando. Estás entrenando. Y en ese momento te estás haciendo bien. ¿no? Total. Fundamentalmente. Y entonces, es por eso, porque se desconecta esa parte. ¿Y qué pasa cuando dejamos de entrenar? Hay un reinicio cognitivo. Entonces, se vuelve a activar esa parte, pero claro, con la gran diferencia de que se activa de una manera con una claridad y un foco que antes pues no tenía. Y entonces eso mola porque además hay una ventana como de 30 a 60 minutos que tenemos, que el cerebro está mucho más enfocado, con mucha más creatividad, con mucha... ¿A dónde va esto? Quiere decir que si por ejemplo tenemos un problema a resolver muy Sí. chungo y muy difícil, Sí. mejor que pensar, dejar de pensar, ponerte a entrenar y justo después de entrenar, Sí. ponerte a resolverlo. Sí, no sé si les ha pasado a los que van a ver el video. A mí me ha pasado muchas veces, e incluso tuve entrenadores que lo hacían. Voy primero a lo mío, a veces estoy en un viaje, hay que cubrir un partido, vengo con algunos problemas. ¿Vale? No hay nada más lindo que salir a correr. O sea, salgo a correr y es como que se me aclara todo. Aparte del aire puro y que abro, ¿no?, todos los canales, empieza como el cerebro a pensar de una manera, a ver, más pura, diría yo. Total. Más noble. Total. Y me acordaba de Marcelo Bielsa, que Sí. Marcelo te llevaba a caminar. Ah, Él, sí. él camina mucho, ¿no? Vale. Es histórico, Marcelo. Muchas historias ¿Vale? con Marcelo. Camina y piensa, ¿no? Sí, piensa también muchísimo. Y bueno, venga, Juan, y nos íbamos a caminar por la cancha y tal vez la charla duraba un largo. Caminando, ¿no? Sí, o tal vez duraba unas cuantas canchas, ahí había bastante que conversar, pero él siempre lo hizo, que el caminar, mientras caminaba también, pensaba de una manera distinta. Entonces, esto, ¿no? Total. De activar quizás lo mejor que tenemos. Total. Yo, siguiendo un poco la analogía que estábamos haciendo, para mí un emprendedor es un atleta de alto rendimiento cognitivo, igual, siguiendo ese paralelismo, porque al final todo se basa en nuestra principal función, y la tuya en este momento es tomar decisiones. Al final lo que tenemos que hacer es tomar decisiones, y cuanto mejor estés para tomar decisiones, pues mejor te irá en tu negocio o en tu vida profesional. Te pregunto, ¿tú tienes alguna fórmula, aparte de entrenar, que ya lo hemos dicho,
como para tomar decisiones? Cuando tienes un problema que resolver en estos momentos, como, ¿sabes? Como emprendedor, una decisión. ¿Tienes Sí. algo así, algún ritual, algo? No, los rituales hasta el día de hoy los tengo cuando juego, cuando vamos a jugar los partidos. Tengo rituales que son preciosos, desde ponerme los botines, como le decimos nosotros, las botas, ¿no? Sí. Descalzo, Ok. estar con el short y en cuero, digamos, y caminar en el vestuario, servirme el café, es como que me empiezo a sentir que estoy entrando a la cancha ya. Y luego sí, el estiramiento, los movimientos, no solamente por la edad que tenemos, sino lo hice toda mi carrera. El estiramiento que también ya me hacía como ir metiéndome. Volviendo a lo que decías vos, y en mi época de jugador profesional más que nada, yo trabajé siempre mucho con la visualización. No porque nadie me lo haya dicho, pero sí creo que lo trabajaba incluso antes de ser profesional y que... sin saberlo que funcionaba en aquello. No, fue totalmente instintivo. Totalmente instintivo. ¿Vale? ¿Por qué? Recuerdo, por ejemplo, Mundial 94, una gran selección argentina, que bueno, ahí vino todo el doping de Diego y todo ese, ese lío medio armado también. Y yo me acuerdo de ver, no sé, por ejemplo, jugaba Chamot por el lado izquierdo. Yo todavía ni jugaba a nivel profesional, estaba en la quinta división, que es como 16 años, tenía 18 o estaba por cumplir 18, pero no entrenaba con el plantel profesional, entrenaba como con los chicos de mi edad, ¿no? Y yo digo, un día voy a estar ahí, o sea, me acuerdo de ese momento, me acuerdo de haberme visto, no solamente el deseo, sino decir, puedo estar ahí. Y eso me acompañó durante toda la carrera, antes de salir a un partido, o antes de tomar una decisión, en cuanto decías vos, de emprendedor, ¿no? Que es clave, es imaginarte la situación deseada, pero al mismo tiempo armarla en tu cabeza. ¿Cómo llegas hasta esa situación? En mi caso era muy simple, yo salía del lado izquierdo y tenía que llegar a un gol, por ejemplo. ¿Cómo hacía para llegar? Y tenía que hacer un camino largo, pero al mismo tiempo jugar con el movimiento de mis compañeros, entender cómo iba a jugar el equipo del otro lado, entonces no debilitaba a mi equipo si atacaba por sorpresa. Y bueno, yo me iba imaginando situaciones y muchas de ellas luego se daban. Qué bueno. ¿Y lo sigues utilizando ese día de hoy? Sí. ¿Para eso? ¿Para tomar una decisión a la hora de como emprendedor? Sí, aparte me gusta, soy optimista por naturaleza, pero me gusta imaginarme que si me voy a meter en algo, le voy a dar el 100% y que ese algo que vamos a hacer, digo vamos porque me refiero, no sé, a mi compañera Sol, el proyecto en el que estamos hoy, que es Eidos Global, que es es arte contemporáneo, pero también es productora. Y digo, bueno, si nos metemos en esta película le va a ir bien. Y doy este ejemplo porque, bueno, en poquito tiempo va a haber sorpresas con algo que hicimos. Qué bien. Y que mañana, dentro de poquito tiempo, también va a tener eso que tal vez me imaginé, deseé, pero también le di todo, ¿no? Hay como un conjunto de cosas. Creo que solamente el visualizarlo no te sirve si después no le entregas todo. Y cuando digo todo, cada uno de nosotros sabemos lo que podemos dar o cuando nos guardamos algo. Y luego haces ese conjunto de situaciones con el equipo con el que vas a trabajar. Porque tal vez le das todo vos y solamente lo querés para vos y no sirve. Solo lo ves tú y no lo ve nadie más. Claro, también, claro, exactamente. Vale, venga, vamos a hacer... Yo me pongo aquí... Porque al final no entrenamos, tío. Ya, igual entrenamos mucho. Por más que se vea poco, entrenamos mucho. Claro. Vale, mira, tú te vas a poner aquí, ¿vale? Y vamos a hacer un remo horizontal. Espalda recta, pecho alto, cadita afuera y aquí, ¿vale? Y yo me pongo aquí en este de aquí, que voy a coger aquí. Venga, va. Hacemos... ¿Cómo vas de peso? Ahí. Estamos bien, estamos tranquilos. ¿Bien? Es ahí, ¿no? Sí. Eso es. Venga, 10 a cada lado. Dale. ¿Cuántas llevas? 5. Perfecto, cambiamos, completamos. Bien. Robaste una, ¿eh? ¿Sí? Vale, perfecto, porque además
Tu mujer es más emprendedora todavía, ¿no? Fua. Sí, también es lindo eso. Nosotros nos conocimos hace 27 años, llevamos juntos. Y ella venía de un mundo completamente distinto. Es actriz, cantante, diseñadora, productora también. Y nos acompañamos en los proyectos, ¿no? Así como me acompañó durante toda mi carrera y tuvo que dejar muchas cosas de ella, que también eso es algo que muchas veces no se valora, ¿no? Total. En la parte que quizás no se ve cuando una figura brilla en su deporte o en Lo que hay detrás, ¿no? lo que hay detrás. Y ella siempre también se las ingenió para buscar por dónde recuperar quizás lo que había dejado en Argentina, donde había hecho películas, había hecho teatro, después lanzó su carrera de cantante y hoy tiene un proyecto que nace también de la música y de todo eso, de arte contemporáneo aquí en Madrid y también por el mundo, porque somos un poco viajantes, ¿no? Claro. Somos un poco nómades Ok. y lo disfrutamos. Entonces yo la acompaño en su proyecto, ella también está atrás en todo lo que hacemos audiovisual, a veces estamos juntos delante de cámara. Y es espectacular poder compartirlo. Claro. Yo estoy más desconstruido, ¿no? Como Sí, decimos. sí. Vas evolucionando como ser humano y bueno, también el ser padre, como hablábamos. Vos también tenés dos. Sí. Ser padre te hace aprender un montón de cosas que por más que te lo digan, nada es igual a Nada. la realidad de estar solo en esa situación y nada es tan increíble como, no sé, tener a tu hija en brazos o poder estar en todas las facetas, ¿no? de padre, que es también otra de las cosas que alguna vez escuché a mis compañeros que no podían estar, se habían perdido, y yo dije, no, yo no me lo quiero perder. Claro, que podríamos hacer también una analogía con el emprendimiento, ¿eh? Ser padre, ¿eh? O sea, todo tiene su, ¿eh? Todo tiene su parecido. Al final, sí, no sé, ahí que hablen los empresarios, porque a veces también es clave, por lo que dicen, separar las cosas, ¿no? Total, ellos, no. Total, pero yo soy más emocional y lo admito y me gusta ser así. sí, yo me refiero también sobre todo a la parte de que no es tan común en el mundo de los empresarios, ¿no? Del emprendimiento, lo que estamos hablando, que es esa preparación tuya, mental, esa preparación formativa, preparación del ser, preparación emocional, todo que no tiene nada que ver con el emprendimiento que estás haciendo o con el deporte que estás haciendo o con tus hijos, pero todo al final es que si no estás bien del coco y no estás bien preparado y no eres una persona positiva como tú estabas diciendo y si no eres resiliente y si no eres capaz de ver el abrir el abanico y es que no, por muy buen futbolista que seas en ese caso, ¿verdad? Sí, sí. Tú has visto gente buena pero de verdad de fútbol a nivel técnico, de lo que es el producto, que es jugar a fútbol y caerse por la parte mental, por esa parte, por diferentes factores. A veces el talento y cuando les llenan la cabeza a los chicos que solamente jugando y que bien gambeteás, driblás, ¿no? Ya con esto ya estás y se quedan solo con eso. Total. Claro. Mal. No llegan a ser profesionales porque no se formaron físicamente o no corren porque piensan que jugar caminando los va a hacer el mejor de su equipo. Factor familia, a veces mucha presión por parte de los padres, a veces el padre está cumpliendo su sueño y no el del hijo. Total. Y no sabe alejarse. Otras veces por falta de apoyo de un club. Se prepara ya, a mí me pasó eso, ¿eh? O sea, a mí me pasó. Claro. Yo dejé el fútbol a los 19, que jugaba en el Albacete a nivel alto rendimiento, de categorías inferiores, y lo dejé, imagínate, de ser una pasión, ya no volví a jugar más. Es más, Después, nunca más. Ya no, a nivel de agotó. competición, me agotó. O sea, me agotó la presión de estar fuera de mi casa, en una residencia, con 15 años, a tu alrededor, la gente saliendo y disfrutando de la vida y tú encerrado en una residencia con la presión de entrenar, de ganarte el puesto el domingo. Eso me pudo absolutamente, me pudo la presión. Y jugaba bien al fútbol, pero ¿sentís que te faltó un poco más? nadie me apoyó en eso. Claro. Yo conmigo mismo y sin más. Mi padre me apoyaba, pero mis padres no son psicólogos y lo hacían todo lo que hicieron de una manera o de otra. En ese momento te hubiese venido muy bien un psicólogo, ¿no? Muy bien. O alguien, por lo menos un coach o lo que fuera, que Muy te bien, para decirte, lo que contenga. está pasando es normal. Claro. Lo que está pasando es normal. Claro. Pasa así. Que también pudieras desahogar con alguien. Totalmente. Bueno, esos pasos que ha dado el fútbol, porque se ha súper profesionalizado, Ahora sí que lo hay, ¿no? son muy importantes. No te digo que suceden en todas las categorías, Claro, lógico. pero es verdad que en la elite del fútbol está pasando y eso es muy bueno, porque
El futbolista no tiene miedo a contar sus problemas, no tiene... encuentra Sí. núcleos de confianza dentro de los clubes Eso es. para contar cosas lindas, para contar cosas que tienen que ver con el deporte y a veces simplemente para contar lo que está pasando en su casa o no está pasando, ¿no? Total. Y necesita. Entonces, ese trabajo de todo lo que es cognitivo, neurológico, psicológico Claro, y al final emocional es clave. Es clave. Tú imagínate la sensación de tener, que me pasó a mí, de que ya no me gustaba el fútbol, sino ya lo sentía como yo tenía que hacer bien mi trabajo, que era hacer esto, que era lo que el equipo necesitaba y hacerlo bien, pero casi incluso que me podía dar igual si ganábamos o perdíamos. ¿Sabes lo que, esa sensación de ya no me gusta el fútbol. Medio desgano casi. Sí, de fútbol del juego, ¿sabes? Sí, le habías perdido la esencia. La esencia, la había perdido con 17 años, ¿sabes? Sí, Era ya como un trabajo. Yo eso, ¿cómo le vas a decir eso a alguien? Claro. Pero eso no se lo podía decir a nadie que eso me estaba pasando por la cabeza. No porque te echaban, digamos. Claro. En cambio, en ese momento, sí, está muy bien lo que contás porque, bueno, creo que ha mejorado la situación de muchísimos clubes, todavía falta, incluso ha mejorado la visión hacia el fútbol femenino. Sí. En algún momento, ojalá evolucione todo, que será solamente fútbol, no, Ok. no habrá que diferenciar. Pero esto significa que el fútbol le está dando la posibilidad a todos y a todas por igual y Muy le bien. está brindando las herramientas para intentar llegar, porque al final nadie te asegura, mismo con todas estas herramientas, que llegues. Muy bien. Y creo que hay algo importante también con los nuevos jugadores y jugadoras, que es por más que tengas toda esta gente alrededor, siempre depende de vos, siempre Ok. depende de Siempre. tú mismo, ¿no? O sea, siempre hay una voz interior que o te tira para un lado o te tira para el otro, y hay que saber pelear, como le pasa mucho a los tenistas que hablan, bueno, todos hablamos Y es solos que- en algún momento y nos decimos cosas y escuchamos una voz y ahí hay que por eso hago pelear ahí, porque hay que ese es el pelear. fuego sagrado para llegar, creo yo. Al final estás solo. Por eso me gusta hacerle la analogía con el emprendedor, porque es que es muy parecido. Sí. Al final estás solo, además eres el máximo responsable. Tampoco nadie te enseña a manejar esa parte cognitiva. Te encuentras con un montón de situaciones que tú tienes que tomar decisiones y resolverlas pues de una manera, porque eres el último, eres Sí. el responsable. Y es que es fundamental la preparación mental y el desarrollo. Hace poco hice el curso de dirección deportiva aquí en la Federación Española, ¿Vale? que de paso lo recomiendo, es muy bueno. Y uno de los puntos más importantes es la gestión humana, ¿no? Y creo que tanto en el vestuario como jugador, como al día de hoy, en el lugar donde me encuentre, yo siempre creo que esa gestión humana, que el valorar a la persona que tenés enfrente, no solamente para quedar bien, Sí. sino saber quién es, tiene familia, cómo vive, qué le está faltando, qué puede aportar para el grupo de trabajo en el que estamos. Es fundamental. Es trascendental. Fundamental. Pero eso te puede salir de una manera natural, porque eres así, o te puede salir porque tú te has formado o alguien te ha dicho que lo tienes que hacer así porque el resultado tiene que ser el mismo, que efectivamente para el grupo y para tu contexto, ¿no? Hay que hacerlo así para Así empatizar es. y para crear un buen clima. Vale. Bueno, y que estamos acabando. Que después de haber vivido tanto, tío, Sí. como me decías antes, que has dicho, ¿no? Que además fuera has dicho, lo he vivido ya prácticamente todo. ¿Cómo sigues manteniendo, qué te motiva a día de hoy? ¿Cómo sigues manteniendo esa sonrisa, tío, que se te ve y esa ilusión y sigues creando que me estabas contando? Por mi mujer vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Es que yo creo que, más allá de estar en una situación de privilegio por haber sido jugador de fútbol, Sí. haber tenido una carrera hermosa en lo que amo y lo que siempre amaré, ojalá, creo que es muy importante encontrar, en esa charla TED yo hablo de trance de felicidad, lo que te da esa felicidad. Saber qué es lo que te conecta con lo mejor de vos mismo. A veces tal vez no te dé tanto dinero como otra cosa, Sí, pero total. estás conectado con algo que cuando te vas a dormir estás contento. Total. Primero por ahí, ¿no? El amor, clave. El Ok. amor familiar, fundamental. Y luego en los emprendimientos, en las ideas, en los proyectos, eso es lo que a mí me motiva. En la actualidad, como te contaba, varios de esos que tenemos con Sol, con Eidos,
a nivel producción, pero también ir a comentar el Mundial, estar otra vez en un torneo, estar comentando la Champions League, estar comentando la Liga, estar cerca del ambiente dentro de la cancha. Me gusta tocar el pasto, me gusta hablar con mis ex compañeros, como bueno, el técnico del Bayern Múnich, que lo tuve en Hamburgo, o Luis Enrique, que lo tuve en el Barcelona. Me gusta saber de fútbol y todavía no cierro puertas, porque el día de mañana puedo llegar a especializarme en otra carrera, también, ojalá dentro del fútbol, pero pueden surgir nuevas chances. No cierro ese tipo de puertas, porque seguramente van a llegar proyectos de gente que piensa mucho mejor que yo y que tiene otras ideas increíbles y que tal vez uno puede llegar a ser parte. ¿Crees que esa parte del emprendimiento y esa proactividad, al igual que el talento, tiene parte de genética? Parte de que hemos nacido así, porque yo me identifico contigo, los que no podemos parar, ¿no? Y estamos siempre ahí como creando. ¿Crees que tiene algo de...? Yo creo que sí, lo tiene de genética y cuando te das cuenta a veces, no sé, comunicador. Hace poco di una charla en Colombia en un festival de publicidad y creatividad, nada que ver con mi mundo, y llevaba un poco el discurso de la charla de la reivindicación de los formadores, ¿no? Y cuando me di cuenta dije, yo soy comunicador hoy porque me encanta, y cuando fui hacia atrás, mi abuelo, que era ingeniero electrónico, y que siempre estaba con proyectos así desde un portero eléctrico que enseñaba cómo repararlos cuando recién empezaban los porteros eléctricos, ese que tocas, ¿no? Hasta un acuario, después le encantaban los peces y inventó algo como para que los peces respiraran mejor. Pero aparte de todo esto, él fue el primer, digamos, tutorial en Argentina, que lo pueden ver en YouTube, de la Escuela Técnica, un programa que era a las 6 de la mañana en un sábado, el primer programa que veías en la televisión pública de un sábado a la mañana, y él enseñaba a hacer ese tipo de situaciones con la ingeniería. Y él estaba delante de cámara y dije, uy, al final, alguna conexión. Es que el otro día me dijo mi madre, que nunca lo había pensado, hablando así un poco de todo esto y tal, me dice, hombre, hijo mío, hombre, es que está claro, porque tú vienes de un pueblo, yo soy de un pueblo de Cuenca, pequeño, de 1.500 habitantes. En mi pueblo, ahora ya no, pero en mi época, todo el mundo era emprendedor. Quiero decir, allí nadie trabajaba para otros, todo el mundo, el de la frutería, en la panadería, en el campo, o sea, todas las familias, todas eran emprendedores, ¿Sí? Todas, no había gente trabajando para otros. Una pyme, pequeña empresa. Una pequeña empresa de 1.500, nada más que uno hacía esto, otro, y todo el mundo era emprendedor. Y digo, claro, no lo había pensado. O sea, como diciendo, ¿de dónde me nace a mí ¿de dónde nace todo esto? Y es como, hombre, pero si vienes de un pueblo que siempre han sido de una manera u otra. Y de hecho, creo que es muy importante reconciliarse con tus lazos y con tus núcleos. Más allá de las relaciones, no son fáciles la relación materna o paterna, quienes tenemos el privilegio de tenerlos vivos, ¿no? Sí, yo también. Pero creo que es muy importante tal vez reconciliarse con lo mejor de ellos. Total. Comprenderlos y bueno, de alguna manera traer lo mejor para también pasarlo a nuestros hijos y a nuestros núcleos. Muy bien, un homenaje un saludo a mamá y papá, que te quiero mucho. Sí, a todas las familias. Sí, y aparte, bueno, dejar los teléfonos de lado, dejar las redes de lado. Y un poquito más te quiero y besitos y abrazos. Y tener ese momento de charlar, de compartir qué pasó en el día y hacia dónde se puede ir un viaje o qué se puede crear dentro del ambiente familiar. Creo que esa ida también, esa fortaleza, luego te la llevas para siempre. Bueno, vos te tuviste que ir muy temprano de tu casa. Tengo muchos compañeros, yo jugaba en mi ciudad, estaba en mi casa, pero tenía muchos amigos que vinieron con 11, 12, 15 años a la pensión. Eso es. Y la pasaron muy difícil. Muy mal, muy difícil. Muy bien. Estaba contigo hablando, tío, toda la mañana, pero vamos a acabar y te voy a hacer la última, va. Dale. La última. Esa típica, pero que creo que puede estar bien. ¿Qué le dirías al Juan Pablo, ya sabiendo lo que sabes ahora mismo, cuando dejaste el fútbol? ¿Qué le dirías ahora, cuando dejaste el fútbol? De esta vida tuya después de haber dejado el fútbol, ¿qué le dirías sabiendo lo que sabes? Así que se viene una vida hermosa. ¿Vale? Disfruta cada minuto, seguí tu instinto, seguí ese trance de felicidad, sé fiel a vos mismo, sé fiel a tu familia, no te pierdas nada de tus seres queridos.
e intenta vivir lo máximo con los más grandes, ¿no? Que al final esos son los primeros que se nos van por ley de vida. Y luego también algo importante que quizás se ha perdido por esta polarización del mundo en todo sentido, que es muy lindo estar comprometido con causas sociales, que no le tengan miedo. Esto no es tanto para mí, pero sí para mis colegas, ¿no? No le tengan miedo a jugársela, porque se puede ayudar a mucha gente. Y mirando hacia ese que se retiró, es también, por más que haya muchas tentaciones, se puede cambiar a veces los mundos desde adentro. Hay que saber mantener la independencia y al mismo tiempo entregar lo mejor. Eso. Creo que no se puede acabar de una mejor manera, tío. Muchas gracias. Gracias por el entrenamiento. Sí, hoy no, no hemos entrenado nada, ¿eh? Bueno, pero ya lo dijimos. Ya entrenamos bastante. De viernes, Sí, claro, entrenamiento sí. de viernes. El fin de semana hay que competir. Hay que competir. Bueno.